¿Cómo podemos llevar a un estado de conciencia para que nuestros pacientes logren desestructurar las defensas y descubrir la herida? Bueno, para empezar, Matías, yo no soy partidaria de desestructurar las defensas. Yo soy partidaria de entender que tenemos defensas, porque esas defensas han sido muy importantes y lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y podido con esas defensas. Y el tema es entender esas defensas, entender la función que han tenido esas defensas. Y lo hemos hecho para poder sobrevivir en el entorno que nos ha tocado y luego ir manejando diferentemente esas defensas en el sentido de saber que en vez de tener unas defensas a las que yo me aferro, es una defensa que me ha sido útil y ahora las abro y ahora las cierro. Y ahora poco a poco me voy buscando nuevas formas hasta que tengo una forma paralela y entonces ya puedo cambiar esas defensas. Pero cuando una de las cosas que me da mucho pavor es cuando hay intervenciones psicológicas que pretenden quitarle las defensas a las personas. Y yo soy partidaria de que esas defensas han sido útiles y hay que ir muy, muy despacio, agradeciendo esas defensas, siendo conscientes de que han tenido una función antes de quitarlas del todo. Astrid Mendoza dice, por favor, ¿cómo es una relación interdependiente? ¿Cómo funciona? Pues una relación interdependiente es cuando yo soy independiente, tú eres independiente y juntos tenemos una parte que es interdependiente, mientras que yo tengo una parte que es dependiente y otra parte que no es, que es independiente y otra parte que es independiente. Interdependiente es cuando yo estoy libre para estar en esta relación y yo quiero estar en esta relación porque esta relación me aporta, pero no te necesito. Yo puedo estar solo, aunque todos nos necesitamos de alguna medida, pero que no soy dependiente, soy interdependiente en el sentido que tengo mi espacio, tú tienes tu espacio y luego tenemos un espacio común que los dos alimentamos. Eso es lo que es ser interdependiente y eso es a lo que tendríamos que tender. Pero muchas veces cuando uno entra en relación se acopla el uno al otro, entonces uno como que tira del carro y el otro como que va montado. O uno tiene el poder y el otro se somete porque para que no haya mal rollo. Y entonces esas relaciones no son sanas. O cuando una relación es como una especie de simbiosis que no pueden ir el uno sin el otro. Y entonces ahí tampoco hay. Realmente la palabra relación es dos personas independientes que se comunican, que se relacionan. Y cuando es una simbiosis tampoco es una cosa que funcione óptimamente. Entonces, interdependiente es yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio y tenemos un espacio común que compartimos y que alimentamos y que hacemos que funcione. Rosa Olmos, hola Rosa, ¿cómo aplicar la autocompasión como adulta a los daños de nuestra infancia? Pues entendiendo el contexto. O sea, la autocompasión es el entender que tú cuando eras una niña lo hacías lo mejor que sabías y que podías y no tenías recursos. O sea, a veces el problema está en que de adultos pensamos que de niños tendríamos que haber hecho otra cosa. Pero hay que entender la mentalidad del niño en esa edad. O sea, el psicólogo que me ha entrenado a mí, que se llama Richard Erskine, dice que cuando se te siente un paciente o un cliente delante, que lo primero de todo que tenemos que adivinar es la edad evolutiva de ese cliente en ese momento. Entonces, una cosa es que tú tengas 40 años y otra cosa es que todavía no hayas desarrollado tu adulto y el que está delante de ti no tiene 40 años, tiene 16 y es como un adolescente, ¿no? Entonces, la autocompasión consiste en, si no has crecido, ¿qué ha pasado para que no hayas crecido? ¿Qué problemas ha habido en tu infancia para que tú no te hayas podido desarrollar? ¿Ha habido demasiadas demandas en tu vida que tú has tenido que tomar una responsabilidad que no te correspondía? Como por ejemplo, pues que hayan considerado que tú tenías que ser adulta más joven y que tendrías que echar una mano en casa, por ejemplo. Entonces no has vivido tu infancia y no has disfrutado tu infancia y entonces eso se ha quedado inconcluso. Entonces cuando entiendes lo que pasó y por lo que hiciste, entonces desde la comprensión y desde el amor puedes tener esa sensación autocompasiva y eso es lo que va a ayudar a reparar esa etapa que se quedó ahí bloqueada. En el estado de supervivencia, las heridas se muestran de forma más evidente. ¿Cómo ayudamos a nuestra niña? Ay, esto es una pregunta muy compleja. Verás, el estado de supervivencia es que nuestro sistema nervioso no está equilibrado. Y cuando nuestro sistema nervioso no está equilibrado, estamos funcionando en
lucha, huida, que se llama, o estado de supervivencia. Eso quiere decir que estamos alerta y que estamos pendientes de cosas que nos pueden pasar, que tenemos miedo y que tenemos pues mucha activación. En ese momento no podemos procesar mentalmente, o sea, es decir, que hacemos un esfuerzo, pero a lo mejor nos cuesta concentrarnos en leer algo, a lo mejor nos dicen algo y ¡fum!, pasa por encima y no nos enteramos, a lo mejor pues nos piden algo y no lo registramos. Es decir, el estado de supervivencia no es un estado para hacer terapia, tenemos que conseguir que la persona esté en un estado relajado, porque si no, es que no podemos procesar. Mira, el cerebro es como esta mano y este es el neocórtex frontal, y si levantáramos la tapa, este es el cerebro límbico, que tiene la amígdala y el hipocampo, y este es el tallo cerebral, que tiene el cerebelo y lo que es la espina dorsal y todas las médula y todo lo demás. Cuando nosotros estamos estresados y estamos en modo supervivencia y estamos con ansiedad, esto está como desconectado y funcionamos como animalillos asustados, emoción-reacción, emoción-reacción. Entonces, no tenemos capacidad de reflexión como necesitaríamos para hacer procesamiento. Entonces, primero tenemos que tener esa capacidad de reflexión, y para eso primero tenemos que calmarnos. Y lo primero que nos calma es tener un estado de seguridad, es saber que contamos con alguien que nos da como una contención, un apoyo. Y si no contamos con ese alguien, pues darnos a nosotros esa contención y ese apoyo para que baje nuestro neocórtex y tengamos, y desde la relajación, poder entonces procesar lo que nos pasa. Pero este es el problema de estar en supervivencia, que cuando estamos en supervivencia todo se amplifica, todo es más grande, todo es más doloroso. Entonces es como si tú pusieras la música todo lo fuerte posible, ¿no? Y entonces cómo te impacta todo. Y cuando ya bajamos a un estado más relajado, entonces ya tenemos moderación y entonces podemos trabajar. Entonces no podemos trabajar nuestra niña hasta que no vamos en la calma. Entonces, ¿cómo hacemos la calma? Pues desde el amor. Entonces el amor es la única energía que nos calma y que nos hace que nos sintamos acogidos y que nos sintamos respaldados, y eso es lo que nos va a dar esa posibilidad de procesar. ¿Qué acciones podemos realizar para sanar la herida de abandono? Pues la herida de abandono en realidad es que cuando entre comillas, nos han abandonado, nosotros hemos sentido el abandono porque a nosotros nos ha faltado algo, pero nosotros no sabemos qué ha hecho que la persona nos, entre comillas, abandone. A lo mejor esa persona no podía estar presente por múltiples razones. Hay muchos motivos por los cuales una persona no está para nosotros como nosotros querríamos que estuviera. Aquí es un tema de expectativas. Nosotros tenemos a veces unas expectativas muy altas de lo que tendría que hacer nuestro padre y nuestra madre, como que tenemos un ideal de padre y de madre. Y los padres y las madres son seres humanos con sus defectos, sus dificultades, sus necesidades sin resolver, sus preocupaciones, y entonces no es, a no ser que haya gente que esté muy mal, ¿no? No es que lo hagan adrede, no es que intencionalmente nos hagan daño, es que ellos sienten daño y se ponen. Cuando nosotros estamos estresados y en estado de estrés, somos egoístas, ellos se ponen primero. Y cuando tú tienes hijos, tienes que entender que tus hijos dependen de ti y que ellos van primero. Y esto es lo que hay algunos padres que no saben entender, ¿no? Que ellos se ponen primero pues porque no están bien y entonces están en modo egoísta. Y esto es lo que tenemos que entender cuando queremos sanar la herida de abandono. No nos han abandonado a nosotros por nosotros, nos han abandonado porque ellos no estaban bien para estar con nosotros. Eso es lo que cuesta. En el taller del niño interior trabajamos el perdón, que a mí la palabra perdón no me gusta, pero es reconciliarse, aceptar lo que es y no tener unas expectativas que no han sido o sea, no estar frustrados porque lo que esperábamos que fueran nuestros padres no lo han sido. Pues son como son, habrá que aceptarlos, aunque no nos gusten, y podamos pues manejarnos de la mejor manera posible, porque nosotros no podemos cambiar a nadie, solamente podemos cambiar nuestra relación con ese alguien.
¿Qué etapa hay que revisitar para entender nuestros apegos inseguros? La primera, saber qué estaba pasando en tu familia, en cómo estaba tu madre cuando te tuvo y tu padre, si la apoyaba, quién había en tu familia cuando tú naciste, para que tu madre se sintiera segura, para que te pudiera transmitir esa seguridad, para que te pudiera tratar como tú necesitabas para sentirte segura. Y el tema está en que muchas madres, por ejemplo, pues hay madres que les han dicho que lo que tienen que hacer es hacer que el niño llore hasta que se canse de llorar, y entonces el niño ahí en ese momento se siente totalmente abandonado y se genera un apego evitativo. Y esto ha sido una práctica muy normal en España, por lo menos, no sé si en Argentina también, en lo que pues el dejar al niño llorar hasta que se canse, el niño ha sentido, no hay nadie ahí para mí, pues yo para qué voy a llorar si total no me van a hacer caso, ¿no? Y entonces eso genera un apego inseguro evitativo. Entonces, bueno, pues la etapa de cómo fue, qué estaba pasando en tu casa en los primeros 3 años, quiénes había, qué apegos había, quién era, con quién te vinculabas, te podías vincular, no te podías vincular, estaban presentes, no estaban presentes, estaban para ti o estaban preocupados o tenían problemas de algún tipo. Y eso es lo que el niño va a captar, que le va a dar seguridad, y eso es lo que le va a hacer que luego pues tenga esa sensación de apego seguro o inseguro. ¿Qué es lo que determina que un mismo hecho se viva de formas tan distintas? Por ejemplo, 2 gemelos pueden vivir lo mismo, uno abandona y el otro no. Pues lo que determina que el mismo hecho se viva de formas tan distintas, en el caso de los gemelos, es que cuando en cualquier dinámica en que hay más de una persona, uno toma una polaridad y otro toma otra. O sea, es decir, que si hay 2 gemelos, uno es extrovertido y otro es introvertido, uno es gracioso y otro es serio. Pero esto es porque siempre que hay dos polaridades, ¿no? Entonces, si hay una o sea, si ocupan el mismo espacio como los gemelos, pues uno tiene que coger una polaridad y otro otra. Entonces, cada uno de nosotros va a ver la vida en función de las experiencias que hemos tenido, las sensaciones que hemos vivido, las emociones que hemos tenido, las necesidades que hemos tenido, y entonces nunca va a haber 2 personas que perciban la realidad exactamente igual. Eso es imposible, aunque sean clones. O sea, el tema es que en el momento que tú entras en una dinámica de grupo con otras personas, tú, pues si la otra persona es más decidida, pues tú te adaptas. O si tú eres más decidida, la otra se adapta. Entonces, todos son dinámicas y todos son las fuerzas, positivo y negativo, que esto lo decían los chinos hace 5.000 años, que es el yin y el yang, ¿no? Lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo. Y entonces siempre estamos en esa alternación de fuerzas.